Hubo un rey cuya sabiduría eclipsó la de todos los hombres de la tierra, un monarca cuya riqueza deslumbró a naciones enteras y cuya gloria se extendió hasta los confines del mundo conocido. Fue el constructor del templo más magnífico jamás concebido, un santuario que albergó la mismísima presencia de Dios en la tierra. Su nombre, Salomón, el Pacífico, el amado del Señor, resonaba con la promesa de una era dorada, un faro de la justicia y la bendición divina. Pero, ¿cómo es posible que un hombre tan bendecido, tan favorecido, un recipiente de la gracia y el discernimiento divinos, terminara sus días sumido en la amargura, su legado destrozado, su reino dividido y su alma quizás, irremediablemente, alejada de la fuente de su poder? La respuesta yace en un pecado silencioso, una corrupción sutil que se infiltró en lo más profundo de su ser, un secreto que, hasta el día de hoy, lanza una sombra ineludible sobre su brillante historia y se erige como una advertencia temporal para cada uno de nosotros. Prepárense para desvelar la verdad oculta detrás de la caída de la figura más sabia que el mundo antiguo conoció. Creemos, con una certeza casi instintiva, que la justicia divina es implacable, que cada acción, cada decisión, incluso aquellas que se gestan en la oscuridad de nuestro corazón, tienen un peso, un eco inevitable. Nos preguntamos, con frecuencia, si los pilares de nuestra propia vida, tan sólidos como la fe, el éxito material o las relaciones más íntimas, pueden ser carcomidos por una grieta invisible, por una pequeña desviación que, en su origen casi imperceptible, crece silenciosamente hasta convertirse en una catástrofe personal o espiritual. La historia del rey Salomón no es un simple relato polvoriento extraído de antiguos manuscritos, es el eco resonante de una verdad universal, una verdad que nos susurra al oído que la muerte espiritual, el ocaso del alma, no siempre llega con un trueno estruendoso o un relámpago cegador. A veces, y quizás las más peligrosas, se desliza como una serpiente en la hierba alta, seduciendo con promesas vacías, prometiendo placer y poder, solo para, al final, asfixiar y destruir desde lo más profundo de nuestro ser. Estamos a punto de emprender un viaje al corazón de esta tragedia, de desvelar el veneno sutil pero letal que carcomió el alma del rey más sabio y como su caída, su final trágico, es un espejo inquietante de las batallas espirituales que libramos hoy contra las tentaciones más insidiosas, las que prometen todo y lo quitan todo. Su destino, una advertencia urgente. Para comprender la magnitud de la caída de Salomón, primero debemos adentrarnos en la gloria inigualable de su ascenso y el esplendor de su reinado. No era el primogénito, ni siquiera el hijo obvio para suceder al gran rey David. Su ascenso al trono fue turbulento, marcado por intrigas palaciegas y la audaz usurpación de su medio hermano Adonías. Pero David, en su lecho de muerte, consciente de las promesas divinas y la voluntad de Dios, ungió a Salomón, el hijo de Betsabé, como su legítimo heredero. Fue un comienzo incierto para un reinado que, contra todo pronóstico humano, se elevaría a alturas inimaginables. La primera muestra de la excepcionalidad de Salomón no se manifestó en la batalla, ni en la conquista, sino en un acto de profunda humildad y devoción. Poco después de asumir el trono, el joven rey viajó a Gabaón, el lugar donde se encontraba el tabernáculo de reunión y el gran altar de bronce. Allí, ofreció 1000 holocaustos, una ofrenda masiva que demostraba su reverencia y su deseo de buscar a Dios. Esa noche, en un sueño trascendente, Dios se le apareció y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». La respuesta de Salomón resonó a través de los siglos como un testimonio de su corazón puro en aquel momento inicial. No pidió riquezas, ni una larga vida, ni la derrota de sus enemigos. Con una sabiduría que ya presagiaba su futuro, respondió, «Tú has usado de gran misericordia para con tu siervo David mi padre, y le has guardado esta tu gran misericordia, en darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios mío,
tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo salir ni cómo entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esta respuesta, nacida de una genuina conciencia de su insuficiencia y una profunda dependencia de lo divino, agradó inmensamente a Dios. Y el Señor le concedió no solo un corazón entendido y sabio como ningún otro hombre antes o después, sino también lo que no había pedido, riquezas, gloria y una larga vida, si tan solo permanecía en sus caminos. Fue una bendición sin precedentes, el sello divino sobre su reinado. Y no pasó mucho tiempo antes de que esta sabiduría se manifestara de formas tangibles. La historia de las dos prostitutas que disputaban la maternidad de un niño es un ejemplo clásico de su discernimiento. Frente a un dilema aparentemente insoluble, Salomón propuso dividir al niño por la mitad. La reacción de las mujeres, una dispuesta a sacrificar al niño antes que verlo muerto, la otra indiferente, reveló la verdadera madre. Este juicio no solo resolvió un caso complejo, sino que también estableció la reputación de Salomón en todo Israel. La gente se dio cuenta de que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Fue el amanecer de una era de paz y prosperidad sin igual, una era que la historia bíblica llama la Edad de Oro de Israel. Bajo el reinado de Salomón, Israel floreció de una manera que eclipsó incluso la era de David. Su reino se extendió desde el río Eufrates hasta la frontera de Egipto, y todas las naciones vecinas le traían tributo. La paz reinaba en sus fronteras, permitiéndole centrarse en la administración interna y en ambiciosos proyectos de construcción. Su corte era un centro de erudición y arte. Se dice que Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 cantares, que habló de árboles y de bestias, de aves y de reptiles y de peces. Su conocimiento era enciclopédico, su mente abarcaba el vasto lienzo de la creación divina. Pero, de todos sus logros, el más trascendente, el que inmortalizó su nombre y fue el pináculo de su piedad inicial, fue la construcción del Templo de Jerusalén. No era simplemente un edificio, era el cumplimiento de un sueño largamente anhelado por su padre David, la morada terrenal de la gloria de Dios. Salomón no escatimó en gastos ni en esfuerzo. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron incansablemente. La madera de cedro del Líbano y la de ciprés, traída por mar, se unieron al oro puro de Ofir y las piedras más preciosas y talladas con precisión milimétrica. Cada detalle, desde los cimientos hasta el techo, estaba imbuido de simbolismo y de una belleza incomparable. Los detalles bíblicos son fascinantes, columnas de bronce adornadas con granadas, querubines de oro custodiando el lugar santísimo, la menorá de oro puro, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso. Era una obra maestra arquitectónica, pero más que eso, era un testimonio palpable de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La dedicación del templo fue un evento monumental, un éxtasis espiritual para la nación. La gloria de Jehová llenó la casa, una nube sobrenatural impidió que los sacerdotes pudieran ministrar, un signo inconfundible de la aceptación divina. Salomón, de pie ante el altar, con las manos levantadas al cielo, ofreció una oración de dedicación que es un tratado teológico en sí misma, pidiendo a Dios que sus ojos estuvieran abiertos día y noche sobre aquella casa, para escuchar las oraciones de su pueblo. Fue un momento de comunión perfecta entre el rey, la nación y el Creador. Era un rey que caminaba en la luz de Dios, cuyo corazón era recto, cuyas decisiones eran guiadas por la mano omnipotente. El templo era un faro para las naciones, y la fama de Salomón se extendía por todas partes.
La reina de Saba, al escuchar de su sabiduría y riqueza, viajó miles de kilómetros para ponerlo a prueba con enigmas y para ver con sus propios ojos la magnificencia de su reino. Cuando vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la comida de su mesa, los asientos de sus servidores, el atuendo de sus ministros, sus bebidas y la ofrenda quemada que él ofrecía en el templo de Jehová, se quedó sin aliento. No había sido exagerado lo que había oído en su tierra. Su fama, su esplendor, su conexión con lo divino, eran innegables. Todo parecía perfecto, un testimonio viviente de la bendición de Dios. Sin embargo, en medio de esta opulencia y gloria, las semillas de la tragedia ya estaban sembradas, imperceptiblemente para los ojos humanos, pero clara y dolorosamente evidentes para el ojo divino. La grandeza de Salomón, su éxito y su fama, paradójicamente, comenzaron a tejer la red de su perdición. Las advertencias divinas, claras y repetidas, comenzaron a ser ignoradas, no por un acto de rebelión abierta al principio, sino por una acumulación sutil de decisiones que priorizaban la conveniencia política y el placer personal sobre la obediencia inquebrantable a Dios. El pecado secreto, la grieta invisible de la que hablábamos, no fue un solo pecado de una noche, sino un proceso de erosión, una lenta y progresiva apostasía del corazón. La ley mosaica, las instrucciones divinas para los reyes de Israel, contenía advertencias explícitas sobre la acumulación de ciertas cosas. Deuteronomio 17, 16-17 era meridianamente claro. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis más por este camino. Ni aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro en abundancia. Estas prohibiciones no eran arbitrarias, eran salvaguardias divinas diseñadas para proteger el corazón del rey de la arrogancia, la idolatría y la tiranía. Salomón, con toda su sabiduría, pareció considerarse una excepción a estas reglas. Y es aquí donde la tragedia comienza a tomar forma. El primer y quizás el más devastador de sus compromisos fue su política de alianzas matrimoniales. Por razones políticas, para asegurar la paz con las naciones vecinas y consolidar su poder, Salomón comenzó a tomar esposas de pueblos paganos. En un principio, pudo haber sido un acto estratégico. Primero, la hija del faraón de Egipto, un hito diplomático sin precedentes. Pero la excepción se convirtió en la regla. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis con ellas, ni ellas se unirán con vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se unió Salomón con amor. Este es el punto de inflexión. La Biblia no oculta la magnitud de su desviación, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Cada una de ellas, en mayor o menor medida, representaba una cultura, una religión, una cosmovisión diferente, y muchas de ellas, una deidad pagana. Este no fue un desliz momentáneo. Fue una elección calculada, repetida una y otra vez, a pesar de la clara advertencia divina de que estas mujeres ciertamente harían inclinar vuestros corazones tras sus dioses. La promiscuidad religiosa no era solo un asunto de culto, era una traición a la relación de pacto con Dios. Salomón, el hombre que había construido el templo al Dios verdadero, comenzó a permitir y, finalmente, a participar en la adoración de ídolos abominables. Sus esposas, para mantener su fe y sus costumbres en tierra extranjera, lo persuadieron para que construyera altares y lugares altos para sus dioses. Se construyeron lugares para Quemos, el ídolo de Moab, y para Moloc, el abominable ídolo de los amonitas, en el monte que estaba frente a Jerusalén,
la misma montaña donde el glorioso templo se alzaba. Incluso para Astoret, la diosa de los sidonios, permitió un lugar de culto. Imagina la escena, el hombre más sabio del mundo, el rey que recibió la gloria de Dios en su templo, ahora supervisaba la construcción de altares para deidades paganas, abominaciones que exigían sacrificios de niños y rituales impuros. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso insidioso. Quizás comenzó con una mera tolerancia, un gesto diplomático para mantener la paz con una nueva esposa. Luego, un acto de amor para complacerla. Después, una participación pasiva. Y finalmente, una inmersión completa en la apostasía. El texto bíblico es contundente, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era íntegro para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La integridad de su corazón, el don que Dios le había concedido, se había desmoronado. Pero la idolatría no fue el único síntoma de su declive. La acumulación excesiva de riquezas, prohibida por la ley, también le llevó a una mentalidad de explotación. Para financiar sus vastos proyectos de construcción, no solo el templo y su palacio, sino también otras ciudades y fortalezas, impuso pesados tributos y trabajos forzados a su propio pueblo. La población, especialmente en el norte, gemía bajo la carga. El rey que había prometido justicia se había convertido en un opresor. El lujo y la opulencia de su corte eran asombrosos, pero a costa del sufrimiento de sus súbditos. La arrogancia se había apoderado de su espíritu. Y lo más desgarrador de todo fue que Salomón no ignoró estas advertencias por desconocimiento. Dios se le apareció dos veces específicamente para recordarle su pacto y las consecuencias de su desobediencia. La primera vez, después de la dedicación del templo, Dios le advirtió claramente: si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y fueres conforme a mi voluntad, entonces confirmaré el trono de tu reino. Pero si vosotros os apartareis de mí, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. La segunda vez, después de la apostasía, la advertencia fue más severa, un reproche directo a su corazón desviado: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Estas no fueron advertencias sutiles o ambiguas, fueron mensajes directos del Todopoderoso a su rey elegido. Salomón, el hombre de la sabiduría, el que discernía los corazones humanos y las verdades divinas, decidió conscientemente ignorarlas. Su corazón se había endurecido, cegado por el atractivo del poder, el placer y las alianzas mundanas. La chispa de su devoción inicial se había extinguido, reemplazada por la tibieza espiritual y una aterradora complacencia. Su pecado secreto, el que crecía en la oscuridad de su alma, era la idolatría, pero no solo la adoración de dioses ajenos, sino la idolatría del yo, la deificación de sus propios deseos y ambiciones por encima de la voluntad de Dios. Era la traición del corazón, el lento deslizamiento hacia la apostasía, un descenso que transformó al rey más bendecido en un hombre cuyas últimas palabras en Eclesiastés resonarían con la amargura de la vanidad de todo. Las consecuencias de la apostasía de Salomón no se hicieron esperar, aunque por la promesa hecha a David, la división total del reino no ocurriría sino hasta después de su muerte. No obstante, la mano de Dios ya estaba en contra de él. El Señor levantó adversarios contra Salomón, hombres que amenazaron la paz y la estabilidad que él había construido con tanto esmero.
Hadad el Edomita, un príncipe de la estirpe real de Edom que había escapado a Egipto en los días de David, regresó para hostigar a Israel. Rezón de Soba, otro enemigo implacable, se levantó en Siria, causando estragos en las fronteras de Israel. Estas no eran meras tribulaciones políticas, eran señales inconfundibles del desagrado divino, el eco de un pacto quebrantado. Pero el presagio más claro y devastador de la caída del reino llegó a través del profeta Ahías de Silo. En un encuentro fatídico con Jeroboam, un joven y capaz siervo de Salomón, Ahías rompió su manto nuevo en 12 pedazos y le entregó 10 a Jeroboam, proclamando: «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Fue una profecía impactante, una sentencia divina sobre la casa de David, directamente relacionada con la idolatría de Salomón. Ahías explicó sin rodeos que esta división era el resultado directo de la infidelidad de Salomón, de su abandono de los mandamientos de Dios y de su adoración a los ídolos. La luz de su reinado, una vez tan brillante, se estaba apagando, no por la fuerza de enemigos externos, sino por la podredumbre interna de su propia corrupción espiritual. La prosperidad exterior seguía siendo visible, pero la esencia, la relación vital con Dios que le había dado el poder y la sabiduría, se había desvanecido. Los últimos días de Salomón no fueron de gloria y triunfo, sino de una melancolía que se filtra a través de los textos bíblicos. No se habla de un arrepentimiento profundo y transformador en su vejez, sino de una gradual pérdida de su vitalidad espiritual, de su propósito. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, atribuidos a él, reflejan su viaje intelectual y espiritual. Proverbios muestra la sabiduría piadosa de su juventud, Cantar de los Cantares, la pasión del amor humano. Pero Eclesiastés, con su lamento recurrente de vanidades, todo es vanidad, es un testimonio desgarrador de un alma que ha experimentado todo bajo el sol, ha acumulado todas las riquezas, placeres y conocimientos imaginables, solo para encontrarlo todo vacío y sin sentido cuando Dios es dejado de lado. Es la voz de un hombre que, en su ocaso, mira hacia atrás y ve la futilidad de una vida que, aunque grandiosa en apariencia, se desvió de su verdadero propósito. El dolor de su corazón no provenía de sus enemigos, sino de la ruina de su propia alma, de la pérdida de la íntima comunión con el Dios que lo había elevado. Su muerte no fue trágica en el sentido de un fin violento o repentino, sino trágica en su significado espiritual y en su legado. Murió después de 40 años de reinado, pero no en un estado de gracia y honra, sino con la sombra de la ira divina y la inminente división de su reino pendiendo sobre su casa. No hubo un lamento nacional profundo, no hubo un retorno a Dios en sus últimos días que la Escritura registre con la claridad que registra sus errores. Su muerte fue el punto final de una vida que, habiendo comenzado con la más gloriosa de las promesas, terminó en la desilusión, la apostasía y la tragedia de un reino dividido. La profecía se cumplió inmediatamente después de su muerte. Su hijo Roboam, en lugar de aprender de los errores de su padre, exacerbó la opresión, y las 10 tribus del norte se rebelaron, formando el reino de Israel bajo Jeroboam. La unidad de la nación, la joya de la corona del reinado de David y la bendición inicial de Salomón, se hizo pedazos. La muerte de Salomón, en este contexto, no fue simplemente el fin de un rey, sino el fin de una era, el final de la inocencia espiritual de la nación, una advertencia perpetua sobre la insidious naturaleza del pecado secreto, la complacencia, y la dolorosa verdad de que la mayor de las sabidurías no puede salvarnos de las consecuencias de la desobediencia obstinada. La verdad devastadora que emerge de la vida y muerte de Salomón no es un único acto de traición que lo condenó, sino una lenta y silenciosa erosión del alma. El pecado secreto de Salomón, el que lo condujo a la muerte trágica de su legado y la fractura de su reino, no fue un solo pecado explosivo, sino la suma acumulada de sus decisiones aparentemente pequeñas,
Una constante y gradual desobediencia a un mandato claro, no unirse en yugo desigual con naciones paganas, no permitir la idolatría en la Tierra Santa, no multiplicar riquezas, caballos o esposas. Él, el hombre de la sabiduría sin igual, el vidente de los corazones humanos, ignoró la sabiduría más fundamental de todas, la fidelidad inquebrantable a Dios por encima de toda conveniencia política, personal o económica. Su pecado fue la idolatría nacida de la complacencia, de la arrogancia de creerse por encima de las advertencias divinas, de la confianza en su propia sabiduría por encima de la obediencia. Fue la traición de su corazón por el brillo seductor del lujo, las alianzas humanas y el deseo de complacer a otros por encima de la voluntad de su Creador. Salomón se había casado con la hija del faraón por conveniencia política, un acto que, si bien rompió con la tradición, no fue inicialmente condenado con la misma vehemencia que sus posteriores uniones. Pero esta primera desviación abrió la puerta a cientos más, cada una de ellas introduciendo una fisura en su armadura espiritual. Cada nueva esposa trajo consigo sus dioses, sus altares, sus ritos paganos. Y Salomón, en lugar de ser un líder espiritual que protegiera la pureza de su pueblo, se convirtió en un cómplice, luego en un participante, y finalmente en un promotor de la abominación. La lección oculta, pero ahora revelada con claridad meridiana, es que la desobediencia a los mandatos divinos, por insignificantes que parezcan en un principio, tiene un poder corrosivo. Las prohibiciones de Dios no son caprichos, son barreras protectoras diseñadas para mantenernos en el camino de la vida y la verdadera prosperidad. Salomón desestimó estas barreras, quizás pensando que su sabiduría superior le permitiría manejar el riesgo, que su fe era lo suficientemente fuerte como para no ser influenciada. Pero el corazón humano es engañoso, y el suyo no fue una excepción. Él permitió que las influencias externas, las voces de sus mujeres extranjeras, inclinaran su corazón tras dioses ajenos. No fue un único acto de apostasía repentina, sino una lenta y progresiva inclinación, como un árbol que, al ser expuesto a vientos constantes, termina por doblarse y romperse. El templo que construyó, ese magnífico santuario que fue el símbolo de su grandeza y su piedad inicial, se convirtió en el escenario, y quizás en el testigo silencioso, de su caída. ¡Qué ironía tan cruel! El mismo rey que dedicó una casa a Dios, terminó por construir casas y altares para Moloch y Quemos y Astoret, dioses que exigían sacrificios humanos y obscenidades. La presencia de la luz divina en el templo contrastaba de manera grotesca con la oscuridad de los ritos paganos en las colinas circundantes, permitidos y promovidos por el mismo monarca. El Todopoderoso no pudo pasar por alto esta afrenta. La paciencia de Dios tiene límites, y la violación flagrante de su pacto, después de tantas bendiciones y advertencias, trajo consigo la dolorosa sentencia, la división del reino. La recompensa de haber seguido esta narrativa hasta aquí es comprender que el pecado secreto no era necesariamente una acción oculta a los ojos humanos. De hecho, muchas de sus acciones fueron públicas, sus matrimonios, la construcción de altares. El secreto residía en el corazón de Salomón, en la gradual alienación de su afecto de Dios, en la sutil racionalización de su desobediencia, en la lenta muerte de su conciencia espiritual. La verdadera tragedia no fue solo la pérdida de su reino, sino la pérdida de su alma, la amargura y el vacío que se apoderaron de él, a pesar de toda su riqueza y gloria. Su destino es la confirmación de una ley espiritual inmutable, la verdadera prosperidad y la paz duradera solo se encuentran en la fidelidad inquebrantable a Dios, y la desobediencia, por sutil que sea, siempre trae consigo un precio devastador. Ahora, mire más allá del velo de la historia antigua y fije su mirada en el espejo que la vida de Salomón nos ofrece. Piense en su propia vida, en los desafíos que enfrenta día a día, en las batallas que libra en lo más íntimo de su ser. ¿Hay acaso un pecado secreto incubándose en su corazón?
Una pequeña área donde ha comprometido su fe por conveniencia, por presión social, por miedo a perder algo material o la aprobación de los demás. Salomón, con toda su sabiduría, se dejó seducir por las alianzas políticas y los placeres sensoriales que ofrecían sus esposas extranjeras. ¿Está usted, quizás, permitiendo que influencias externas, ídolos modernos como el materialismo insaciable, la búsqueda incansable de placer efímero, el ego desmedido, la validación en redes sociales, el poder o la seguridad económica, se infiltren en el santuario de su alma y desplacen su devoción a Dios? ¿Ha desoído las advertencias de su conciencia, esa voz interior que le susurra cuando está a punto de cruzar una línea? ¿Ignora usted los principios claros de la palabra, o los consejos sabios de aquellos que lo aman espiritualmente y que buscan su bien? Salomón fue advertido explícita y directamente por Dios en 2 ocasiones. Él sabía la verdad, la había vivido, la había proclamado. Pero eligió el camino de la complacencia. ¿Está usted, consciente o inconscientemente, eligiendo el camino de la complacencia espiritual, asumiendo que Dios entiende, que no es tan grave, que ya lo arreglaré después? La caída de Salomón no fue un suceso repentino, fue la culminación de un proceso gradual. Las pequeñas desviaciones, los compromisos sutiles, la indiferencia a las advertencias, el apego a lo mundano, se acumularon hasta que su corazón se endureció y se apartó del Señor. Piense en las grietas invisibles en los cimientos de su propia fe. ¿Hay relaciones que lo están alejando de Dios? ¿Hábitos que están erosionando su integridad espiritual? ¿Prioridades que están ahogando su propósito divino? La historia de Salomón es un espejo de lo que ocurre cuando el corazón se vuelve tibio, cuando las prioridades se desvían, y cuando la sabiduría humana, la astucia, la conveniencia o el deseo de agradar a todos, reemplaza la obediencia incondicional a la ley divina. No se trata solo de grandes pecados escandalosos, sino de la acumulación de pequeñas infidelidades que, con el tiempo, vacían el alma de su sustancia espiritual. Este es el aviso. Su vida es preciosa, su alma es eterna. No permita que la misma corrupción sutil que carcomió el alma del rey más sabio se instale en la suya. La elección es suya, hoy y cada día. Es una batalla espiritual, y el campo de batalla es su propio corazón. La historia de Salomón no es solo un eco del pasado, es un llamado urgente y resuelto a la acción para el presente. Si la narración de la caída del rey más sabio ha resonado en lo más profundo de su espíritu, si ha reconocido alguna verdad incómoda sobre su propia vida, sobre esas zonas grises o pecados secretos que, como una enfermedad silenciosa, están carcomiendo su fe y su relación con lo divino, entonces entienda que esto no es una casualidad. Es un llamado directo, una invitación de lo alto, una oportunidad para el arrepentimiento y la profunda transformación. Primero, con una humildad radical que emule la de Salomón en Gabaón, reconozca valientemente cualquier pecado secreto que esté anidando en su corazón, cualquier compromiso, cualquier ídolo moderno que haya usurpado el lugar que solo le corresponde a Dios. Sea brutalmente honesto consigo mismo. ¿Qué le está distrayendo? ¿Qué le está seduciendo lejos de la verdadera fuente de vida y sabiduría? Nómbrelo, confiéselo. Segundo, con la misma determinación con la que se construyó el templo, pida a Dios la fuerza sobrenatural para arrancar de raíz esas influencias corrosivas. Este no es un proceso fácil, a menudo implica renuncias dolorosas, decisiones impopulares y la valentía de nadar contra la corriente de un mundo que glorifica precisamente lo que llevó a Salomón a su perdición. Comprométase a restablecer la fidelidad a Él por encima de todo. Que su devoción no sea negociable, que su lealtad sea inquebrantable, que su corazón sea íntegro para con Jehová su Dios. Tercero, y crucialmente, comprométase a escuchar y obedecer las advertencias divinas, por pequeñas que parezcan, por insignificantes que su mente racional intente hacerlas parecer.
Escuche la voz de su conciencia. Escuche la sabiduría eterna contenida en la palabra. Escuche los consejos de los hombres y mujeres de fe que lo aman y que velan por su alma. No espere que la sombra del arrepentimiento forzado caiga sobre usted, cuando ya sea demasiado tarde y las consecuencias sean irrevocables. Si proactivo en su fe. Si un centinela vigilante de su propio corazón. Proteja su templo interior. Si este mensaje ha tocado su alma, si ha despertado en usted el deseo ardiente de una vida de mayor fidelidad, de una comunión más profunda con el Creador, y se compromete a una vida de obediencia radical, escriba amén en los comentarios. Que sea un acto público de renovación de su pacto con lo divino, una declaración de su compromiso con la integridad espiritual. Deje su me gusta en este video para que la luz de esta poderosa advertencia, la lección de la caída de Salomón, alcance a más almas que, en su búsqueda de éxito y felicidad, pueden estar cayendo en las mismas trampas insidiosas. Y finalmente, comparta esta revelación vital. Compártala con una persona que necesita este aviso, con alguien que, quizás como Salomón en sus últimos días, se ha alejado del camino, se ha perdido en la vanidad de este mundo, y necesita desesperadamente volver a la fuente de la vida antes de que sea demasiado tarde. Su vida puede depender de ello. El legado de Salomón, aunque manchado, aún nos habla hoy. Escuche su advertencia. Despierte. Y camine en la luz.